Buenas tardes ya. Bienvenido a esta entrevista a la que fue convocado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. De inicio, proporciónenos, por favor, su nombre, el cargo al que aspira y lugar de nacimiento. Alfredo Barrera Flores, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Chihuahua, Chihuahua. Muy bien. Iniciaré yo haciéndole la primera pregunta. A partir de la gran reforma de Seguridad y Justicia del 2008, se insertan ya en el artículo 17 constitucional los mecanismos alternativos de solución de controversias. Mecanismos alternativos que todos los poderes judiciales del país tienen implementados en todas las materias. Existe además una ley general de mecanismos alternativos de recién publicación. En el Poder Judicial Federal es escaso este tema, si no es que muy poco. De ser usted electo ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ¿qué haría para fomentar este acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos? La carga de trabajo que existe en el Poder Judicial de la Federación es muy grande. El trámite que se da al amparo indirecto, principalmente con el trámite que tienen los asuntos en cuanto a la rendición de informe justificado, la celebración de una audiencia, la existencia de autoridades responsables foráneas, el emplazamiento de terceros interesados, hace que las partes se pierdan en este procedimiento y se limiten exclusivamente a la promoción, a la presentación de escritos, a la interposición de recursos. No se ha visto la necesidad de implementar, como sucede ahora, por ejemplo, en el sistema de justicia laboral, una etapa previa de conciliación o de solución alterna de un conflicto a través de la mediación de la conciliación, por la forma en que se ha desarrollado el amparo en directo a través de su historia y de manera mucho más abreviada el amparo directo. Yo considero que sí es muy importante esta previsión constitucional de los mecanismos alternativos de las alternativas, de los medios alternativos de solución de conflictos. Considero que sí es dable, sí es factible poder introducir a nivel legal, a nivel incluso constitucional o a nivel legal, la posibilidad de que dentro del juicio de amparo indirecto y también en la vía directa, que es mucho más corto, como ya mencioné, la celebración de una etapa, incluso dentro de la propia audiencia constitucional, una etapa previa en la que las partes, el quejoso a través de su representante, las autoridades responsables a través de quien autoricen para comparecer a dicha audiencia, como sucede en términos de la vigente ley de amparo, puedan llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En muchas ocasiones estos acuerdos, esta mediación se da extraprocesalmente y esto da origen a que el quejoso comparezca ante el juzgado, ante el tribunal colegiado, a desistir de la demanda de amparo. ¿Qué mejor forma que incluir a nivel legal una etapa previa dentro de la audiencia constitucional para que puedan las partes manifestar ese deseo de llegar a una solución alterna sin necesidad de que se llegue a una sentencia y a una ejecución? Que, como se sabe, en muchos casos, sí es uno de los grandes problemas del juicio de amparo, la ejecución de las sentencias, muchas ocasiones no logra su cometido, principalmente en materia administrativa, en materia agraria, en materia fiscal. Entonces, me parece que sí es muy importante como ministro poder impulsar a través de los órganos competentes la inclusión de esta medida prevista en el artículo 17 constitucional, de esta forma de solucionar conflictos alterna en el juicio de amparo indirecto y directo. Me refería al indirecto porque es el juicio que reviste la mayor complejidad, la mayor dilación. El amparo directo se presenta a demanda, como sabemos, y es un trámite más rápido, que aún así, aunque el trámite legal es rápido, en la práctica sí también tiene su dilación por la complejidad de los asuntos, por la carga también tan importante de asuntos que tienen los tribunales colegiados de circuito, pero también ahí, si no en la audiencia constitucional, en una fecha anterior al turno del expediente al ponente, también se puede incluir. Muy importante que sí se prevea legalmente y, repito, como ministro de la Corte, desde luego, se tendrá
que a través del órgano competente legislativo ver o establecer la forma de incluir esta etapa previa en la audiencia constitucional y en los amparos directos en una fecha anterior al turno del asunto. Bien, gracias. Abogado, buenos días. Buenos ¿Tiene días. su opinión respecto de las suspensiones otorgadas por jueces de distrito en contra de la reforma cuya implementación nos ocupa y particularmente por parte del desacato del Comité del Poder Judicial de la Federación? Yo considero que la suspensión es la herramienta más importante del juicio de amparo. Como juez de distrito tuve no la oportunidad, pero tuve el momento de conocer de un amparo promovido contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, promovido por una magistrada de circuito. Fue un caso en el estado de Nayarit, en esa época, en el 2014-2015. Y me vi en esa disyuntiva de enfrentar al Consejo de la Judicatura Federal a través de una suspensión que yo otorgara. La decisión que yo tomé en ese momento fue otorgar la suspensión, pero no con efectos restitutorios, sino únicamente para el efecto de que se le siguieran pagando a esta magistrada que tenía un problema con personal de ese tribunal unitario, entonces, los salarios que tenía derecho. Yo considero que los amparos que se han promovido contra la reforma judicial obedecen al interés legítimo de los integrantes de la judicatura de defender dos elementos fundamentales. Uno, su trabajo, su experiencia, su práctica, su carrera. Y el segundo, el defender lo que ellos conciben como un auténtico Estado de Derecho democrático, republicano, equitativo. ¿Qué haría yo como juez de distrito? Me parece que tendría que revisar los planteamientos que hace el juez. Si la suspensión es procedente, la ley de amparo a partir del 2013 ha ampliado el catálogo de autoridades responsables. Ya las autoridades responsables no tienen la naturaleza que tenían antes de esa ley. Ahora las autoridades responsables pueden ser autoridades de facto. Me parece que sí es importante respecto de la reforma a la operación poder tener una medida cautelar que proteja la permanencia o el fondo del juicio de amparo para en su momento, en sentencia definitiva, definir la constitucionalidad del juicio. Pero en relación con el comité, ahí yo estoy en desacuerdo. Me parece, y por los mismos elementos, me parece que la forma en que se llevó a cabo la reforma constitucional y el momento procesal y político, jurídico en que nos encontramos no amerita a mi juicio o afecta más a mi juicio una suspensión otorgada para que se suspendan las actividades del comité. Me parece que se debe seguir otorgando a quienes se inscribieron en la convocatoria del Poder Judicial la oportunidad de demostrar su experiencia, sus conocimientos. En ese punto estoy en desacuerdo, pero en el primer punto considero que por la ampliación que ha tenido la ley de amparo en el tema de la suspensión y velando siempre por proteger el fondo del asunto, sí es pertinente la suspensión del proceso dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Esas son mis dos opiniones. Sí, adelante. Muchas gracias por su honesta respuesta. Abogado, en su currículum nos habla de que su tesis fue su tesis de licenciatura, sí, la comisión de delitos, la víctima y el no ejercicio de la acción penal como acto reclamado dentro del juicio de amparo indirecto, un tema crucial para el país. ¿Nos puede decir brevemente, porque el tiempo está por terminar, cuáles fueron sus principales hallazgos y conclusiones? Sí. Cuando se presenta esta tesis en licenciatura, todavía no había la reforma constitucional que estableció este catálogo de derechos a favor de las víctimas y ofendidos. El principal objetivo que tuve para preparar este trabajo fue precisamente, y eso después fue incluido en la ley de amparo, se hicieron propuestas en ese trabajo previo a la reforma constitucional y a la reforma de ley de amparo que protegieran a las víctimas. Me parece que el sistema de justicia en nuestro país se está olvidando de las víctimas. Me parece que el sistema, y eso lo estamos viendo hoy con la operación del sistema acusatorio penal.
En ese momento, lo que yo pensé que era muy importante era que las víctimas fueran terceros entonces perjudicados en los juicios de amparo promovidos contra actos restrictivos de la libertad o de molestia, promovidos por procesados, sentenciados, porque veía muy importante que ellos también pudieran comparecer al juicio de amparo, interponer recursos y hacer valer sus derechos, no únicamente por temas atinentes a la reparación del daño, que era lo que incluía la ley de amparo en ese entonces, sino por temas que incluyeran también la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, entonces bajo el sistema tradicional penal. Esto fue avanzando, después hubo una reforma, como ya mencioné, a la ley de amparo en la que se dijo que las víctimas del delito eran terceros interesados. Los principios que yo tomé en consideración son precisamente el principio de justicia, que pronta, expedita, completa, la atención a las víctimas y que pudieran tener ellos una puerta de acceso a la tramitación del amparo indirecto. A mí me parece muy adecuada la reforma constitucional en torno a la prisión preventiva. Me parece que hay un reclamo legítimo de las víctimas de los delitos para que puedan tener justicia. Se ha sobreprotegido a las personas que han cometido un delito en nuestro país y en eso estoy totalmente en contra. Se debe también proteger a la víctima, se debe flexibilizar la prisión preventiva y también se debe ver por la protección de su seguridad y de todos sus derechos, reparación del daño, en el tema de mujeres, la reparación de su salud emocional, física, etcétera, proteger a la víctima. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su puntual atención a esta entrevista y el comité se comunicará con usted a través del correo para ver su caso en específico. Gracias.